El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay nada más agradable que hablar con alguien que al menos uno ya conoce o sabe su nombre, ¿no? Yo quisiera comenzar por presentarme y puede parecer un poco extraño porque nací y crecí en Lazos. Mi vocación nació en Lazos de Amor Mariano. Soy hijo de esta congregación, de esta comunidad, de este movimiento laical. Y le aseguro y hay que decirlo también, ya tengo casi 8 años de ordenado, así que Lazos ya no es tan adolescente, ¿no? Pero le aseguro que para muchos de ustedes soy tal vez un desconocido. Mi nombre es Elkin, soy religioso de una comunidad que se dedica a orar por los sacerdotes y que acoge de manera particular a los sacerdotes. Nuestro carisma, nuestra espiritualidad está completamente enraizada en la Eucaristía y el sacerdocio. Y en nuestra congregación veneramos a San José, escuchen bien esto, como guardián y protector del sacerdote eterno. San José, guardián y protector del sacerdote eterno. Y como no hay coincidencias para Dios, sino diosidencias, estoy en Colombia estos días, se dirán por qué, sí. Vivo en Canadá, en Montreal, cerca al oratorio San José del que les habló Henry hace 6 años. Así que todos invitados, vamos para Canadá. Que como Dios
con cierta regularidad tengo la oportunidad de ir a orar a los pies de la tumba del santo hermano Andrés. Y sinceramente se respira una devoción a San José muy especial. Es la basílica más grande del mundo consagrada a San José. Llegan alrededor de 2 millones de peregrinos al año, sobre todo de Estados Unidos y bueno, de otros países. Pero es un lugar que valdría la pena, ojalá Lazos de Amor Mariano pudiese organizar una peregrinación al Canadá, no solo para San José, también está Santa Ana, donde el Papa estuvo el año pasado, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la publicidad y dejamos el encarte. Vámonos con San José hoy, con esta homilía. Es curioso, pero de San José parece que, o al menos hasta hace un tiempo, que había muy poco que decir, porque como ya lo han escuchado en una y otra charla, en las Escrituras se dice poco de San José. Es más, nunca se le pone a hablar. No hay una sola palabra de San José en el Evangelio. Y aún así, en los últimos años ha venido creciendo una devoción especial a San José, por todos lados. Hace poco Henry les hablaba de Cotignac, Francia, donde se apareció hace muchos años y donde muchos peregrinos también van a vivir una experiencia de encuentro con Dios a través de San José. Y aunque el texto de la liturgia de hoy que nos proponía la mayor parte de los leccionarios era el de Mateo, yo quise quedarme con el de Lucas. Y quise quedarme con el de Lucas por una sencilla razón. Porque ahí María llama a José Padre. Tu padre y yo te estábamos buscando. Yo voy a hacer esta reflexión en 3 momentos. El primero, nos vamos a centrar un poco en la lectura que escuchamos del profeta, más bien del Antiguo Testamento con el profeta Natán y el reinado davídico. Y luego voy a hacer una acotación del Evangelio para terminar con un bello poema aplicado a San José que encontramos en yo diría uno de los mejores libros que me he leído, que se llama El olvido de sí, que narra la vida de Carlos de Foucault. Vamos con la primera. Para ubicarnos en el contexto hay que tener presente que el reinado davídico fue el gran reinado, fue el reinado por excelencia, fue el reinado esperado por todos. Es más, aún el pueblo judío espera otra vez la restauración de ese reinado davídico. Y en el texto que aparece hoy, a David se le había ocurrido una cosa: construir un templo para Dios. Y es ahí donde encontramos esas bellas palabras, cuando dice: será Él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Quedémonos con este aspecto. David, un hombre como todos. Justo ayer en la liturgia del domingo ustedes escucharon la elección de David. Por allá, voy a decirlo en términos colombianos, un monito, sí, de ojos azules, buen mozo, que no estaba en casa, por supuesto, y que había sido el elegido. Y en la cabeza de ese muchachito que no tenía la apariencia, Dios vio el corazón. Y en ese corazón Dios empezó a construir y a ir desarrollando ese gran reinado que se convierte en el reinado de la promesa del Mesías. Pero como todo reinado, o al menos los reinados terrestres, se quedó sobre lo horizontal, sobre lo humano. Así que David se dio cuenta que era el rey y dijo: no, pues no podemos tener a Dios de una tiendita a otra tiendita, hay que construir una casa digna de Dios. Nosotros los seres humanos pensamos en la grandeza.
Dios piensa en la felicidad eterna. Graben esto en su corazón. Mientras que ustedes y yo, como David, pensamos en la grandeza, Dios piensa en la felicidad eterna. Dios piensa en la alegría que no termina. Dios piensa en escoger aquello que hay en el corazón. Y lo que encontramos hoy en ese texto es paradójico porque es el fracaso del proyecto de David. Él era el rey, tenía el poder, podía hacerlo efectivamente. Pero Dios le dice: no, soy yo quien me construiré una casa. No eres tú, David, soy yo. Y en ese contexto aparece una nueva esperanza para el pueblo de Israel. Eso que era un proyecto humano, una expectativa, el construir un templo para Dios, que no está mal, terminó dando espacio para despertar la esperanza a algo que está más allá, que no podemos controlar, que no podemos abarcar. Queridos hijos, cada vez que ustedes y yo intentamos comprender a Dios, cada vez que ustedes y yo intentamos desvelar el misterio de Dios, nos quedamos cortos, que es demasiado osado poder entenderlo. Padre, pero entonces hay una gran tentación en todos nosotros de comprenderlo, y más en los jóvenes. Uno quiere hacerlo todo, comprenderlo todo, abarcarlo todo, no perderse nada, estar en 2, 3 lugares a la vez. Y resulta que la vida, desde el profeta David, consiste en ir escuchando lo que Dios dice en el corazón para que la promesa se cumpla. Padre, ¿qué tiene que ver todo esto con San José? Pues es que San José es también el depositario de esa promesa. Y San José está en el proyecto de salvación, de la historia de salvación. Y gracias al sí de José, el fiat de José, ustedes y yo hoy estamos aquí. Gracias al fiat de José, ese reino davídico se hace presencia eucarística, se hace salvación, se hace resurrección, se hace sobre todo redención. ¿Se imaginan, como dice por ahí una canción respecto a María, si ella hubiese dicho que no? Y si José hubiese dicho que no, ¿qué hubiese pasado con María? Y si San José le hubiese creído a la duda que sembró el enemigo en él en algún momento, María hubiese sido repudiada. Pero José escuchó. Y ahí la primera lección de hoy, queridos hijos, al menos de esta Eucaristía, con todas las que ustedes ya han anotado y tienen en el corazón, es que los proyectos de Dios exceden siempre los límites humanos. El proyecto que Dios tiene para ti hoy, ahora, en este momento, excede todo aquello que usted y yo, que todos nosotros podamos pensar. Todo aquello que podamos imaginar, como a David, como a José, Dios lo excede. Hombre, se eligió una mujer, María, para ser la esposa de este casto hombre José, sin que ellos tuviesen contacto. ¿Qué no puede hacer Dios por nosotros? ¿Qué no puede hacer Dios por ti que estás ahí y que te preguntas tal vez aún, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo he podido aguantarme estos días, esta jornada? Los proyectos de Dios exceden los límites humanos siempre. Cuando nosotros pensamos en grandeza, en poder, en autoridad de la tierra, Dios piensa en el cielo, Dios piensa en felicidad, Dios piensa en armonía, Dios piensa en perdón, Dios piensa en San José, el primer consagrado. Amén. Cuando nosotros pensamos en este horizonte pequeño de este salón que nos acoge hoy, Dios ha pensado en el cielo,
donde hay espacio para absolutamente todos. Todos, sin excepción. Y lo paradójico es que esto se da de una manera silenciosa. Esta mañana tomaba el texto en el idioma francés, que es el que se habla allá en Quebec, donde estoy. Y el verbo que utilizan es muy bello porque habla de effacer. Effacer significa borrarse. Y la palabra es l'effacement de Joseph. Significa José que se borra, que desaparece. Y el Papa Francisco lo logró muy bien en Patris Corde, ese bello documento que hace poco nos regaló para el año de San José, con esa imagen preciosa de José, sombra, la sombra del Padre. ¿Cómo se descubre ese borrarse, ese deshacerse, ese desaparecer, ese estar a toda hora escondido en la escena? Por eso escogí el texto de hoy. Oiga, es un papá presente, completamente presente, sin decir una sola palabra. Lo voy a decir aún más fuerte, sin echar un cantaletazo, sin regañar a su hijo. Es que aquí el regaño viene de María, no viene de José. No fue José el que dijo: hey, ¿qué le pasó? ¿Por qué te quedaste ahí? Fue la mamá. Y fue la mamá la que fue capaz de corregir en ese momento. Y José, silencio. Él se mantiene discretamente escondido en todos los momentos de la vida de Jesús. Y cada vez que nosotros querramos poner a hablar a José, siempre vamos a arriesgar decir lo que él no dijo. Grábense bien esto. Siempre que intentamos poner a José a hablar, vamos a arriesgar poner palabras que él no dijo. Porque su palabra fue silencio, su silencio fue palabra. Y en ese juego entre silencio y palabra se conjugó la contemplación bella, preciosa del misterio de la salvación. Aquí viene el segundo punto y muy importante para nosotros. Ese silencio de José es un silencio elocuente. Él pudo reaccionar como ustedes y yo reaccionamos. ¿Cuántas veces se me acercan diciendo: Padre, perdóneme, pero es que yo no me aguanto, yo reacciono y tengo una cantidad de palabras en la cabeza, en el corazón, y Padre, tengo que decirlas. ¿Se imaginan ustedes cómo fue la mirada de José y Jesús en ese momento? Cierren los ojos por un instante y contemplen a José y Jesús ahí en el templo. Llevan 3 días angustiados buscando a su hijo. ¿Cómo mira José a su hijo? ¿Cómo solo el Evangelio nos trae unas mínimas palabras, podríamos decir, de reproche de María, del dolor de esa mamá? Y ese papá acompaña desde la distancia y mira profundamente a su hijo y le dice en su corazón: yo te entiendo, yo comprendo, ahora lo sé, ahora entiendo por qué tú me llamas papá, ahora entiendo qué es ser papá de ese hijo que yo no engendré. Oiga, y una aclaración, y en eso tomo un filósofo actual francés muy bueno, recomendadísimo, muchos libros se han traducido ya al español, que dice que José no es un padre putativo, aunque lo tengamos en la oración de Navidad, porque es que él no es padre putativo, porque es que él no está, tampoco es adoptivo, adoptando el hijo de otro ser humano, es que es el hijo de Dios. Él es padre, punto. Y así Jesús lo llamó. Es más, aprendió a decir Abba contemplando a José. Cuando Jesús llama a su padre Abba, el primero que recibe esa expresión es José, papacito, Padre mío. ¿Y saben por qué en ese momento, entre ese cruce de miradas, en esa angustia y esa alegría de encontrar a su hijo ahí?
José descubre que es papá cuando Jesús le dice: ¿acaso no sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre? ¿Qué es la paternidad, queridos hijos? ¿Qué es la paternidad, sobre todo para tantos papás que hay aquí? Levanten la mano, por favor, los papás. Wow, y aquellos que desean ser papás. Qué bien. Y si digo las mamás, pues también hay muchas, ¿no? La paternidad consiste, a ejemplo de José, en llevar al hijo al verdadero padre. Repito eso. Ser papá es llevar a sus hijos a Dios, punto. Le puedes dar fortunas, les puedes dar regaños, los puedes educar de la mejor manera, pero si no llevas a los hijos a Dios, tu paternidad está coja. Tu paternidad está realmente coja. Ser papá como José, y él lo descubrió ahí, en ese silencio y en esa mirada, consiste en llevar al hijo a Dios. Tal vez se lo han escuchado a Fray Nelson Medina y a otros predicadores, o lo han vivido por experiencia. Claro que hay una sensibilidad religiosa muy especial en las mujeres, en las mamás, que es muy bello, pero cuando es el papá, escúchenme bien esto, cuando es el papá el que se arrodilla, el que ora, el que con su voz más grave, más fuerte, se acerca a Dios, los hijos, las hijas adquieren una solidez en la fe auténtica. Así que pilas, papás, pilas con esa gran responsabilidad que Dios les ha dado. Es que ustedes no nacieron siendo papás, tampoco fueron a la universidad a aprender a ser papás. La paternidad se aprende de rodillas, y se aprende con las lágrimas, se aprende con la tensión, con el estrés, y diría más aún, se aprende fallando y volviendo a levantarse. Ser papá como José fue papá implica siempre llevar a los hijos al Padre con mayúscula, al Padre. ¿Acaso no sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre? Qué lindo que ustedes encontraran, ustedes papás, a sus hijos de rodillas, orando en su habitación, y que le digan: gracias, papá, esto lo aprendí de ti. Y si no es así, que sus hijos le enseñen a ser papá de verdad, porque a veces pasa. Segunda lección: José, en la sombra, escondido, nos enseña a ser papás, papás de verdad, acercarnos al Padre, acercarnos a Dios. Y eso se hace de una manera silenciosa, tranquila. Ellos se maravillaban de lo que Jesús decía, y José y María guardaron silencio. Esas tres miradas son inconfundibles: Jesús, José y María. Un momento de preocupación, de ansiedad. No sé quiénes les ha pasado perder un hijo. Tal vez aquí pues estamos en la seguridad del sitio, un centro comercial, un evento lleno de gente, y se te pierde un hijo. Yo no lo he experimentado, pero me alcanzo a imaginar lo que una mamá o un papá siente. Yo creo que el cuerpo se desprende de la angustia. Es una cosa que no se puede describir con palabras. Y en ese momento de intimidad, todo eso se va sanando. Y después el Evangelio solo nos menciona que ellos regresaron y Jesús se sometió a su autoridad. A su autoridad. Voy a terminar hablando un poco del silencio. Aquí me voy a servir de un precioso libro que leí hace más o menos 1 año y medio. Alguien me dijo: padre, me gustaría que leyeras ese libro. Perfecto. Se llama El olvido de sí. Apúntelo, por favor. El olvido de sí. Es un libro precioso para aquellos que quieren vencer vicios, cualquiera que sean, que tienen problemas con la castidad, que tienen problemas con cualquier. Es un libro precioso. Narra
La vida de Carlos de Foucauld. Y hay un extracto de ese libro que me parece precioso por una sencilla razón. Cuando José se acerca al templo con María, él pudo romper ese silencio con la impotencia, con la rabia, porque es que a veces el amor se convierte también en expresión de ¿qué hacías por Dios? ¿Por qué te quedaste aquí? ¿A quién de ustedes no les ha pasado cuando un hijo se cae? En vez de cogerlo con cariño y con amor, ese amor se reviste de impotencia, incluso de brusquedad. Eso no es. En José no hubo eso. Hubo un silencio contemplativo, un silencio, ojo con esto, que dio espacio a la palabra con mayúscula, o sea, al verbo encarnado. Es José quien se agacha, es José que se admira frente a lo que ve, a lo que dice su hijo y hace silencio. Yo voy a leer estas palabras de ese libro. Ojo, José no se llenó de razones, no se llenó de argumentos para castigar a su hijo. No dejó que la emoción lo dominara en ese momento y solo guardó silencio. Y miren esta lección preciosa que la quiero aplicar a San José. La razón, los argumentos suelen agrandar un problema. Escuchen bien eso. La razón, los argumentos suelen agrandar un problema. La respiración, en cambio, suele empequeñecerlo. ¿Se acuerdan el consejo? Respira hondo, cuenta hasta 10. Eso lo pudo haber hecho José. Así de sencillo. Hey, si eres el papá, pero acuérdate, respira hondo, cuenta hasta 10. Al respirar bien se comprende que ningún silencio auténtico consiste simplemente en callar, sino en callar para que la palabra pueda ser escuchada y para que así, escuchada, pueda dar frutos. No se me pierdan de la dinámica. José, María, Jesús está hablando con los doctores de la ley. Jesús es la palabra hecha carne. María expresa desde el fondo de su corazón su dolor como madre. José, como padre, se queda silencioso, dando lugar a la palabra. El simple mutismo, el quedarnos callados no ayuda. Es el inicio. ¿Cuántas veces te quedas callado con tu esposa por puro y físico orgullo? Por puro rencor. ¿Cuántas personas se acercan a decirme, padre, yo me creo muy bueno, pero hace rato que no me hablo con X y Y persona? Y ese mutismo que no es silencio, mutismo lleno de palabrería, lleno de dolor, lleno de tantas cosas en el corazón. ¿Cuántas heridas están ahí gritando desde dentro y no han sido sanadas sencillamente porque no damos espacio al silencio y porque queremos llenarlo todo de ruido y porque creemos que el ruido nos va a hacer bien? Mentira podrida. El ruido no hace bien. Entonces el simple mutismo es el hijo más pobre del silencio. Escuchen bien lo que dice este texto. El simplemente quedarnos callados es el hijo más pobre del silencio. Por eso quien diga que silencio y lenguaje son términos opuestos, no sabe ciertamente qué es el lenguaje y mucho menos todavía qué es el silencio. Si hay alguien después de Dios, de María, que puede enseñarnos de silencio, es José. Este santo, Santo Carlos de Foucauld, tuvo que experimentar muchas cosas en la vida para entender que lo único que podía vencer lo que fuera era el silencio contemplativo. En mi comunidad nosotros hacemos una hora de adoración al Santísimo todos los días. Y ustedes saben que uno de los ataques fuertes del progresismo actual, que no solo el aborto, la ideología de género, es también
la adoración al Santísimo. ¿Y saben por qué? Porque en la adoración al Santísimo, en la contemplación silenciosa de Dios, no hay otra persona importante que no sea Él, punto. Perdónenme si lo digo como sacerdote, y esto va a sonar durísimo, y sobre todo por nosotros los sacerdotes. Cuando yo me paro aquí, yo puedo ser el centro. Cuando un predicador se para, puede ser el centro, pero cuando uno se arrodilla delante de Jesús, Eucaristía en silencio, Él es el importante. Como el mundo nos gritaba hoy que el importante soy yo, no, el importante es Él, Jesús. Y eso lo comprendió José cuando se quedó completamente en silencio. Y entendió que desde ahí había espacio a la palabra verdadera. La eficacia de una palabra, escuchen bien esto, depende del silencio del que proviene y al que aboca. La eficacia de una palabra depende del silencio del que procede. ¿Qué tanto silencio hacemos para hablar? ¿Qué tanto meditas aquello que le vas a decir a tus hijos? ¿Es que hablas en caliente? ¿O esperas a bajar los ánimos? ¿Es que quieres arreglar las cosas ya? ¿O das espacio al silencio para que luego en pareja, para que luego en familia, para que luego San José pueda entrar a actuar y ayudarte a dar palabras de vida, palabras que sean capaces de hacer crecer la familia, palabras que sanen, que liberen, palabras que perdonen, palabras llenas de misericordia? Difícilmente. Estamos llenos de palabra. Una palabra eficaz es aquella que procede del silencio y aquella que conduce al silencio. Más que romper el silencio, las palabras auténticas abren a Él. Eso es muy bello. Y de José hay que aprenderlo. Más que romper el silencio, una palabra cuando es auténtica, abre hacia Él. Nos ayuda a entrar en la intimidad. Nos ayuda a entrar en la contemplación de Dios. Hay un amigo al que aprecio mucho. Y hay una escena que me fascina. Puedo estar hablando con él y llega alguno de sus hijitos, hijitas, y es capaz de tomarse un espacio de silencio en nuestra conversación para escuchar a sus hijos. Le da importancia a esa palabra y sabe que esa palabra, como la de José, que no existe en la Biblia, da lugar a un silencio en el que sus hijos disciernen, en el que sus hijos adquieren criterio, solidez y son capaces de amar como ese papá los ama. Termino con esto. Si supiéramos que el silencio suele ser expresión de amor, porque es una de las formas más perfectas del pudor. Oigan esto, misioneros. El silencio de José es la expresión más perfecta de su castidad. Punto. José sin silencio no es casto. Por eso la Biblia no habla de él. Su castidad perfecta se da en las palabras. Y el camino a la pureza empieza por el lenguaje del corazón, de la boca y de la vida misma, de los gestos. Hay mucho que aprender de José aún. Yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Y lo vamos a hacer con mucha paz, con mucho silencio, suave, dulcemente, pidiendo a José que nos ayude a entender que las promesas de Dios se cumplen para la felicidad eterna y que nosotros, nuestros proyectos, siempre serán limitados frente al proyecto de Dios. Segundo, que Él supo callar para darle espacio a la palabra y que su silencio es palabra. Y tercero, que el silencio auténtico conduce al amor, conduce al pudor, conduce a la castidad, conduce
a la virginidad, a la pureza de corazón. Cierra tus ojos. Ponte en presencia de San José. Y que esa palabra que ha sido proclamada sea hoy también espacio para que tu corazón experimente paz, silencio, amor, la ternura del Padre. Ese Padre, José, que nos conduce al Padre, es su misión y la vivió con su Hijo. Te pido que pienses en San José, en María, en Jesús. Dibújalos ahí en tu corazón, en tu mente. Mira esa escena. Contempla la angustia de esa mamá, que es también tu angustia como mamá, por ese hijo perdido que no has encontrado, por esa hija que quieres conducir a Dios. Mira el corazón de esa madre que sufre y que en ese momento necesita hablar, necesita hacer un reclamo amoroso, pero no va más allá. No llena de palabras la escena porque sabe que las palabras sobran, porque sabe que las palabras solo cargan y el silencio descarga, el silencio descansa. Mira a María, frente al silencio de José, decide callarse, y frente a las palabras de Jesús, no tienen más que decir. Sí, hijo, tú lo eres todo, te amamos. Ahora tú, papá, tú, hombre, contempla a José, silencioso, pasible, abandonado en Dios, sumido en la admiración, en la contemplación de ese amor puro y perfecto de su Hijo. Mira a José, que abre sus ojos llenos de una profunda ternura para contemplar la palabra, su Hijo, para dejar que esa palabra sane su preocupación, le dé paz a su corazón. ¿Cuál es tu preocupación? Vas a contársela al Señor. Vas a decirla ahí en tu corazón. ¿Qué es lo que te inquieta en este momento? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que le quieres suplicar a María, a José y a Jesús que están ahí contigo en este momento? ¿Qué tal si todo aquello que te aqueja, todo aquello que no entiendes, también José, también María, dice el texto, no lo comprendían? ¿Qué tal si le dices al Señor, hoy lo acepto, lo acojo? Tal vez, solo tal vez ahí comienza el camino. No temas expresárselo, es más, Él lo conoce, pero díselo ahí en el fondo de tu corazón. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que te ha hecho llorar? ¿Qué es lo que te hace sufrir? ¿Cuál es la angustia que hay en tu corazón? ¿Cuál es ese dolor que tienes tal vez desde muy niño, muy niña y que aún está ahí? Exprésalo, no tengas miedo. Solo aquello que no se dice no puede ser sanado. Ahí está José, está María. Su angustia ya ha pasado, se encuentran con Jesús, lo han encontrado. Tú
también lo has encontrado, porque ellos te conducen a Él. San José no te quiere a ti para sí mismo, te quiere a ti para su Hijo, para Jesús. Él protegió a Jesús y a María para ti. Y ahora, ahí con Él, dale el espacio para que abrace tu corazón, para que abrace tu vida, para que tome tu corazón así como esté roto, partido en 1000 pedazos por las heridas que ha dejado el pecado en ti, el pasado en ti, por aquello que tal vez has luchado a lo largo de tantos años, por aquello que ha hecho desgracia para ti y para tu familia, por aquellas generaciones rotas por el pecado, por aquello que no está en la comunión con Dios. Y deja que José y que María tomen tu corazón, lo abracen y se lo entreguen a Jesús. Él lo conoce. Es un niño de tan solo 10, 12 años, nos dice el texto. Conoce tu corazón, conoce tu vida, conoce tu dolor, conoce tu tragedia, conoce aquello que te bloquea. Solo Él conoce la oscuridad que a veces amenaza entrar en tu vida. Conoce el orgullo que no te deja avanzar. Conoce el miedo que tienes para perdonar o para pedir perdón. Da un paso. Da un paso. Y el Señor, ahí, Jesús, te recibirá. Dile a Él que como a José le ayude a caminar en la sombra y a veces en la inseguridad. Dile a Jesús que calme tu angustia, que te deje participar de su amor, de su silencio. Dile a José que te ayude a guardar silencio, te ayude a disponer tu corazón en silencio para simplemente dejarlo actuar a Él. Que no te resistas más. Que no te resistas más. Que no pongas más barreras. Solo Él y nadie más que Él en el silencio podrán operar lo que ni psicólogos ni médicos, que nadie puede hacer. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. ¿Cuántos testimonios de personas que me dicen: Padre, yo no sé cómo ni cuándo, fue Él en un silencio inimaginable? Ay, José, oh José, Santo Patriarca José, yo termino implorándote al finalizar este congreso y en esta Santa Eucaristía por la sanación de tantos hogares y tantas personas acá, por aquellos que han venido y que han tenido que partir. Te suplico, José, que en tu silencio les ayudes a entender tal vez el silencio de Dios. Te suplico, José, que los llenes de tu paciencia, que les ayudes a no reaccionar. Te suplico, José, que les des solamente una palabra que proceda del silencio de Dios y que los conduzca hacia Él. Solo el silencio que proviene de Dios es silencio que libera, que sana, que desarma, que rompe para construir en Dios, para rehacer en Dios, para que ustedes y yo podamos hacer siempre la voluntad de Dios.
que como María podamos decir: fias voluntas tua, aquí estoy, Señor, hágase en mí tu voluntad. Terminemos este momento diciendo: hágase en mí, Señor, según tu palabra. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Ahora vas simplemente a susurrarlo y a decirlo para el corazón, para tu vida. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y dilo en la fe de la iglesia, en la fe de José: hágase en mí, Señor, según tu palabra. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Hágase en mí, Señor, como tú quieras, como San José quiera. Solo tu voluntad, nada más que tu voluntad. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Amén. Enséñame a amar, sufrir.